Últimas noticias han surgido recientemente desde Ouagadougou, que han sacudido al mundo. El presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, tomó una decisión histórica esta mañana que ha conmovido los cimientos del sistema financiero global. Los eventos en el Palacio del Gobierno de la capital, Ouagadougou, han creado grandes repercusiones en los círculos económicos mundiales. La extraordinaria reunión del gabinete que comenzó a las 9 local fue interrumpida por desarrollos en La orden de Traoré marcó un hito no solo para Burkina Faso sino para todo el continente africano. Este valiente paso del joven líder pone en tela de juicio las actividades de las instituciones financieras internacionales en África en todo. Comenzó la semana pasada con el trabajo de una comisión de auditoría especial establecida dentro del Ministerio de Finanzas de Burkina Faso. El equipo de jóvenes tecnócratas analizó los acuerdos del país con el Banco Mundial. Las dimensiones alarmantes del panorama que surgió de las investigaciones conmocionaron profundamente a todos. Según los informes de la comisión, Burkina Faso ha pagado 15 veces la cantidad principal en intereses al Banco Mundial desde 1960. Aún más sorprendente fue el descubrimiento de que la mayoría de estos préstamos se utilizaron para proyectos fantasma, proyectos viales, construcciones de hospitales y escuelas que aparecían en papel, pero que nunca fueron realmente implementados. A pesar de esto, los pagos se realizaron regularmente, se cobró interés y las deudas crecieron exponencialmente. A una investigación en profundidad por parte de expertos financieros sacó a la luz documentos sorprendentes en protocolos secretos, firmados entre los representantes del Banco Mundial y los antiguos líderes del país. Acuerdos de comisiones y documentos que mostraban tráfico de sobornos fueron revelados uno tras otro. El documento más impactante fue un protocolo secreto firmado por la administración en 2019, comprometiendo el 40% de las reservas de oro de Burkina Faso como garantía del Banco Mundial. Además, este acuerdo se mantuvo completamente en secreto del Parlamento y del público. El presidente de la Comisión de Auditoría, el profesor Amadou Sawado, declaró en su informe: el pueblo de Burkina Faso ha sido sometido a una explotación económica sistemática durante medio siglo. Los documentos en nuestra posesión muestran claramente que esta situación no es accidental, sino un mecanismo de saqueo planeado y deliberado. Cuando los archivos llegaron al escritorio del presidente Traoré, la reacción del joven líder fue feroz. Según fuentes del palacio, Traoré experimentó una gran ira al revisar los documentos. Inmediatamente ordenó que se convocara al director regional de África Occidental del Banco Mundial, James Morrison, al palacio. Morrison llegó al palacio con su delegación por la tarde, pero quedó atónito ante la sorpresa que le esperaba. Fue llevado a la sala de reuniones bajo estrictas medidas de seguridad por los guardias del palacio. Traoré estaba esperando de pie, y la expresión en su rostro mostraba la gravedad de la situación. El diálogo que tuvo lugar en la reunión fue histórico. Traoré comenzó a hablar colocando firmemente los archivos sobre la mesa. Señor Morrison, tengo documentos que mostrarle, documentos que muestran cómo ha robado a mi país y a mi pueblo durante 50 años en proyectos falsos, préstamos fantasma, tasas de interés exorbitantes y mucho más. La deuda aparente de Burkina Faso es de $4.000 millones. Pero nosotros le hemos pagado 23.000 millones hasta la fecha. ¿Qué tipo de entendimiento matemático es este? El intento de defensa de Morrison fue interrumpido bruscamente por Traoré. No me hable de procedimientos estándar, señor Morrison. Esto se llama saqueo organizado y termina hoy. Le doy 24 horas o cancela estas deudas injustas y devuelve lo que ha robado, o lo arrestaré a usted y a su equipo por crímenes de guerra económicos. La afirmación de Morrison sobre inmunidad diplomática fue rechazada por Traoré. Los que cometen genocidio económico no pueden tener inmunidad. Los documentos están en mis manos, las pruebas son claras, nuestros tribunales lo juzgarán y recibirá el castigo que merece. Después de la reunión, Traoré apareció ante la prensa nacional e internacional en una rueda de prensa celebrada en el jardín del palacio. Detrás de él estaban la bandera de Burkina Faso y un retrato del héroe nacional Thomas Sankara. Las declaraciones del joven líder resonaron en todo el mundo. Queridos hermanos burkinabés y todos los pueblos africanos, hoy es un día histórico. Estamos exponiendo 50 años de mentiras y saqueo. Detendremos la máquina de explotación global que opera bajo el nombre del Banco Mundial. Nuestros padres fueron engañados, nuestros abuelos fueron engañados, pero este juego ha terminado. La riqueza de África pertenece a los pueblos africanos, y nadie puede robarnos. Mientras Traoré mostraba los documentos a las cámaras, los periodistas presentes experimentaron un gran shock. Entre los documentos había acuerdos secretos firmados por ex jefes de Estado, recibos de comisiones y extractos bancarios que mostraban tráfico de sobornos. Inmediatamente después del anuncio comenzaron grandes manifestaciones en las calles de Ouagadougou. Miles de burkinabés se reunieron frente a la oficina del Banco Mundial, coreando consignas
de queremos nuestro dinero de vuelta en los estudiantes. Universitarios llevaban pancartas apoyando a Traoré. Las mujeres se unieron a las protestas golpeando cacerolas y sartenes. En las redes sociales, el hashtag #TakeWorldBank rápidamente subió a la cima de la agenda global. Millones de africanos enviaron mensajes de apoyo al joven líder, haciendo comentarios como finalmente ha surgido un líder valiente que se enfrenta al imperialismo. Comenzaron a llegar apoyos de todos los rincones del continente africano. El presidente de Mali, Assimi Goïta, pasó a la historia como el primer líder en ofrecer su apoyo en Burkina Faso. No está solo en esta lucha. Nosotros también hemos sido sometidos al mismo sistema de saqueo. Ha llegado el momento de actuar juntos. El líder nigeriano Abdul Ramon Kiani fue aún más allá, pidiendo a todos los países del Sahel que revisaran sus relaciones con el Banco Mundial. La valentía de Traoré debería ser un ejemplo para todos nosotros. África ahora se está despertando y buscando sus derechos. El presidente de Guinea, Mamadi Doumbouya, hizo declaraciones similares. Nuestro joven hermano Traoré está en el camino correcto, nosotros también tomaremos pasos similares pronto. Los africanos debemos gestionar los recursos de África. Un apoyo sorprendente vino de Uganda. El veterano líder Yoweri Museveni elogió a su joven colega Anne lo que ha hecho. Traoré es lo que deberíamos haber hecho hace 50 años. Es un paso tardío, pero correcto. Se celebró una reunión de crisis de emergencia en la sede del Banco Mundial en Washington. El presidente Hage Banga reunió a todos los directores regionales. Se discutió el riesgo de que el incidente de Burkina Faso se extendiera a otros países africanos. Se expresaron preocupaciones de que, si comienza un efecto dominó, todas nuestras operaciones en África estarán en peligro. La presidenta del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, emitió una declaración urgente pidiendo moderación a Burkina Faso. Sin embargo, esta llamada fue rechazada en África. La declaración de Georgieva fue interpretada como el pánico de los colonizadores en la administración de París activó canales diplomáticos, y el asesor de África del presidente Macron fue enviado urgentemente a Ouagadougou. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia advirtió a Traoré, pero el joven líder se negó a recibir a la delegación francesa. El mensaje fue claro: primero resolveremos el problema con el Banco Mundial, luego, también resolveremos cuentas. La declaración del Departamento de Estado de los Estados Unidos atrajo críticas, ya que decían esperamos que Burkina Faso cumpla con las normas internacionales. Sin embargo, los expertos africanos señalaron que estas eran reglas neocoloniales. El desarrollo de la tarde sorprendió a todos. James Morrison y su equipo intentaron abandonar el país en secreto. Sin embargo, Traoré había considerado todas las posibilidades. Unidades de seguridad especiales detuvieron a Morrison en el aeropuerto. Se le confiscó el pasaporte y fue llevado de regreso al palacio. Mientras tanto, la declaración de apoyo de la República Popular de China atrajo la atención. La administración de Pekín afirmó que debe respetarse el derecho de cada país a la independencia económica. El Banco de Desarrollo de China ofreció préstamos sin intereses a Burkina Faso. Esta oferta causó incomodidad en Occidente. La Federación Rusa emitió la declaración más dura. La administración de Moscú caracterizó las actividades del Banco Mundial en África como neocolonialismo. El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, dijo que apreciaban la valentía de Traoré y que los pueblos africanos tienen el derecho de determinar su propio destino. En las horas de la tarde se produjo una gran filtración en las redes sociales. La correspondencia secreta del Banco Mundial fue filtrada en línea. Los documentos mostraron cómo los países africanos fueron sistemáticamente atrapados en deudas. El documento titulado Estrategia para mantener a los países pobres endeudados para siempre se volvió viral. Los detalles en los documentos eran horribles en cómo los líderes africanos fueron comprados, en qué bancos se depositaron los sobornos, y cómo se dirigieron las organizaciones de medios, y se silenciaron las voces opositoras. A medianoche, las fuerzas de seguridad de Burkina Faso tomaron acción. Todas las oficinas del Banco Mundial en Ouagadougou fueron selladas. Las cajas fuertes fueron confiscadas y los documentos encontrados dentro fueron entregados a la fiscalía. Traoré anunció que todos estos documentos serían utilizados en el juicio. La Unión Africana celebró una reunión extraordinaria en Addis Abeba. 41 de los 53 países miembros decidieron apoyar a Traoré. Se estableció una comisión para revisar las relaciones con el Banco Mundial. El presidente del Banco Africano de Desarrollo dijo que el continente necesita establecer su propio sistema de financiación. El pueblo de Ouagadougou estuvo en las calles hasta la mañana. Se celebró una vigilia frente a la oficina del Banco Mundial donde se coreaban consignas de no dejaremos escapar a Morrison. Los jóvenes se quedaron despiertos toda la noche, encendiendo fogatas, y se colgaron carteles en todas partes, con la frase, nuestro héroe líder, escrita en las paredes. En los medios occidentales intentaron distorsionar los hechos. CNN Internacional caracterizó a Traoré como populista. BBC World Service
afirmó que una catástrofe económica estaba a la vuelta de la esquina. Financial Times publicó el titular: en Burkina Faso comete suicidio económico. Sin embargo, los medios africanos continuaron escribiendo la verdad. El tiempo avanzaba rápidamente y las 24 horas dadas a Morrison estaban a punto de expirar. Las noticias desde Washington eran contradictorias. Algunas fuentes decían que el Banco Mundial retrocedería. Otras afirmaban que se impondría un embargo económico a Burkina Faso. Mientras el sol de la mañana se alzaba sobre Ouagadougou, llegó el momento histórico. Morrison fue traído de vuelta al palacio. Traoré estaba esperando, determinado. La sala de reuniones fue abierta a los periodistas, y el mundo entero estaba viendo este momento en vivo. Morrison comenzó a hablar con voz temblorosa. Hablé con la sede. ¿Aceptan la reestructuración de la deuda? ¿Pueden hacer una reducción del 50% en Traoré? Negó con la cabeza. No quiero reestructuración, quiero cancelación, quiero la devolución de los 23.000 millones de dólares robados. El rostro de Morrison se puso ceniciento. Esto es imposible, el Banco Mundial no tiene tal autoridad. Traoré se levantó. Entonces, está arrestado, señor Morrison. Será juzgado por crímenes de guerra económicos. Con la señal de Traoré, las fuerzas de seguridad esposaron a Morrison. El director del Banco Mundial estaba siendo arrestado por primera vez en la historia. Morrison, gritando, tengo inmunidad diplomática, recibió una mirada fría de Traoré. Los que cometen genocidio no tienen inmunidad. Morrison y su equipo de 5 personas fueron llevados a la prisión central de Ouagadougou. Cuando las imágenes fueron transmitidas al mundo, comenzó el pánico en los mercados financieros. Las acciones del Banco Mundial perdieron un 12% de su valor. Los bancos occidentales que operan en África se pusieron en alerta. Traoré se dirigió nuevamente al pueblo al mediodía. Habló con los 100.000 personas reunidas en la Plaza Thomas Sankara. Queridos hermanos, hoy declaramos nuestra verdadera independencia. Nadie nos robará más. Nuestra riqueza es nuestra, nuestro oro es nuestro uranio es nuestro. Usaremos estos recursos para el bienestar de nuestro pueblo. Durante el discurso, el pueblo aplaudió con entusiasmo. Los lemas de ¡Viva Burkina Faso independiente! Se elevaron hacia el cielo. Se leyeron mensajes de apoyo de todos los rincones de África. Las jóvenes realizaron danzas tradicionales. Los ancianos rezaban entre lágrimas. Este evento fue un punto de inflexión no solo para Burkina Faso sino para toda África. Ningún país africano sería el mismo. El Banco Mundial y otras instituciones similares no podrían operar libremente en África, porque ahora había líderes valientes como Traoré. A medida que las reverberaciones del evento continuaban, comenzaron movimientos similares en otros países africanos. La juventud salió a las calles en Senegal, Costa de Marfil. La oposición presionó para la cancelación de acuerdos con el Banco Mundial. En Ghana, los estudiantes universitarios organizaron marchas de protesta. La medida de Traoré creó un efecto dominó. África ahora se despertaba. Las dependencias económicas del período colonial estaban siendo cuestionadas. Los jóvenes líderes estaban encontrando valentía. Los pueblos estaban reclamando sus derechos. El Banco Mundial nunca había estado tan acorralado en su historia. El arresto de Morrison destruyó la reputación de la institución. Si otros países africanos tomaban pasos similares, la presencia de la institución en África podría terminar por completo. Con este movimiento, Traoré se convirtió en un héroe no solo para Burkina Faso, sino para todos los pueblos oprimidos. A pesar de su juventud, el coraje y la determinación que mostró inspiraron a millones de personas. El orden mundial ahora estaba cambiando y uno de los pioneros de este cambio era Ibrahim Traoré. En cómo se desarrollarán los eventos, a partir de aquí, está siendo esperado con ansias. ¿Cederá el Banco Mundial o Traoré tomará medidas aún más duras? ¿Será realmente juzgado Morrison? ¿Tomarán otros países africanos pasos similares? Las respuestas a todas estas preguntas se aclararán en los próximos días. El poder se ha trasladado y también ha provocado cambios en los balances de poder globales. Los países BR y CS rápidamente hicieron declaraciones de apoyo a Burkina Faso. El primer ministro de la India, Modi, dijo: apoyamos la justa lucha de África. El líder brasileño Lula da Silva llamó a una lucha conjunta contra el imperialismo. El presidente sudafricano Ramaphosa invitó a Traoré a Pretoria. Las voces disidentes comenzaron a elevarse dentro de la Unión Europea también. Los miembros del Parlamento de España y Portugal dijeron que las políticas del Banco Mundial en África deben ser cuestionadas. Un grupo de senadores de Italia envió una carta de apoyo a Traoré. En Alemania, el partido Da Linke anunció: apoyamos las justas demandas de África. En Burkina Faso, la gente vivía en un ambiente festivo. Los estudiantes en las escuelas dibujaban imágenes de Traoré. Los vendedores en los mercados gritaban: expulsamos al Banco Mundial. Se realizaron oraciones especiales en mezquitas e iglesias. Los ancianos decían: no,
Hemos visto un líder como este desde Thomas Sankara. Las imágenes del arresto de Morrison eran dignas de películas de Hollywood. El shock en su rostro mientras era puesto en el vehículo de prisión con las manos esposadas fue reflejado en todas las lentes. Aunque los medios occidentales evitaron transmitir estas imágenes, fueron compartidas millones de veces en las redes sociales. La juventud africana comentó: la historia se está escribiendo. El líder venezolano Nicolás Maduro hizo un movimiento sorpresivo ofreciendo a Burkina Faso descuentos en productos petroleros. Dijo que la revolución bolivariana también está resonando en África. El líder cubano Díaz-Canel prometió enviar médicos y maestros. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán declaró que el acceso a la resistencia contra el imperialismo se está expandiendo. También comenzó una gran ansiedad entre los empleados del Banco Mundial. Cientos de expertos asignados en África comenzaron a enviar a sus familias de regreso a sus países. La oficina del Banco Mundial en Kenia aumentó las medidas de seguridad. El personal en Nigeria comenzó a tomar su licencia y el centro regional en Etiopía suspendió sus actividades. El ambiente de pánico continuó en Wall Street. Los fondos que invertían en África sufrieron grandes pérdidas y las fluctuaciones aumentaron en los mercados de productos básicos. Los precios del oro alcanzaron niveles récord. Los expertos comenzaron a usar un nuevo término llamado el efecto Traoré. Los servicios de inteligencia de Burkina Faso extrajeron aún más documentos comprometedores de la computadora de Morrison. 10 años de correspondencia mostraron cómo los líderes africanos fueron comprados, emergiendo detalles sobre planes de golpes, listas de asesinatos y operaciones oscuras. Traoré decidió enviar estos documentos a la Corte Internacional de Justicia. La diáspora africana, que vive en Francia, organizó grandes manifestaciones. Decenas de miles de personas marcharon en apoyo de Traoré en París. En Lyon, estudiantes burkinabés vigilaban frente al consulado. Se celebraron festejos en los barrios africanos en Marruecos. Incluso en el Congreso de los Estados Unidos, comenzaron a surgir voces que apoyaban a Traoré. Alexandria Ocasio-Cortez, del ala progresista del Partido Demócrata, dijo que el Banco Mundial necesita ser reformado. Bernie Sanders dijo: entiendo la justa lucha de los pueblos africanos. El republicano Rand Paul afirmó que la ayuda extranjera debería ser cuestionada. También llegaron declaraciones notables de Turquía, mientras que las autoridades oficiales hicieron declaraciones equilibradas. Un gran apoyo surgió del público. Los usuarios turcos en las redes sociales colmaron de elogios a Traoré. Comenzaron las discusiones sobre si Turquía, que tiene lazos históricos con África, debería tomar un papel más activo en este evento. Países asiáticos como Japón y Corea del Sur mantuvieron su silencio. Sin embargo, los expertos africanos en esos países dijeron que Traoré tenía razón. El profesor Yamamoto de la Universidad de Tokio comentó: el renacimiento de África está comenzando. El Dr. Hakim Park de Seúl dijo que esto podría ser el presagio de un nuevo orden mundial. El ejército de Burkina Faso vivía una atmósfera de victoria total. Los soldados demostraron que estaban unidos detrás de Traoré. Los generales anunciaron: estamos orgullosos de nuestro joven líder. Los pilotos realizaron vuelos de victoria en el cielo. El pueblo abrazó al ejército, pero una cosa es cierta: África ya no será la misma. Nuevos líderes surgirán siguiendo el camino abierto por Traoré. El sistema de explotación será destruido. Los pueblos africanos alcanzarán la prosperidad que merecen, y el pionero de esto será recordado en la historia como el valiente líder Ibrahim Traoré.